Voces que forman parte de la noticia. Exactamente las 9 de la mañana con 28 minutos y tenemos en la línea. Iba a ser presencial, pero tuvo un percance y tenemos que hacerlo vía telefónica. A la candidata a la Asamblea Nacional por Guayas en el Distrito 2 por Actuemos, es decir, por apoya a Otto Sonnenholder. Candidata a la Asamblea por el partido que apoya a Otto Sonnenholder. Estamos hablando de Evelyn Montalbán. Evelyn, buenos días y muchísimas gracias por estar en Así Amaneció. Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación y buen día a todas las personas que nos están escuchando. ¿Está pasado, superado el percance? Sí, tenía un problemita, pero ya superando. Qué bueno. Usted va a la asamblea por el distrito número 2. Cuéntenos un poquito primero, ¿cuál es el distrito 2 una vez más? Para que nuestros oyentes siempre lo tengan claro, siempre lo preguntamos. Bueno, me presento, sí, efectivamente, mi nombre es Evelyn Montalbán, soy candidata a la Asamblea por el Distrito 2 con la Alianza Actuemos 823. El Distrito 2 está conformado por las parroquias Tarqui y Pascuales, parroquias en las cuales ya hemos venido recorriendo en los últimos meses y bueno, en mi caso muy particular, ya muchísimos años, ya que he trabajado mucho en el noroeste de Guayaquil. En su boletín de prensa usted dice que va a impulsar leyes y reformas para garantizar el acceso al suelo y a una vivienda digna. ¿A qué se refiere con esto, Evelyn? Bueno, yo he sido funcionaria de la Secretaría de Asentamientos Irregulares por más de 6 años. He trabajado Dos gobiernos. En 2 gobiernos, sí, he trabajado justamente en los temas de prevención de asentamientos informales y de regularización de los mismos. Es por eso que he podido palpar muchas familias que en el noroeste de Guayaquil se encuentran sin su título, sin un justo título, a pesar de que en Monte Sinaí se encuentra una ley vigente que envía a regularizar los asentamientos. En la actualidad, esa ley ya no les permite regularizarse a los que han construido su vivienda o viven después del año 2017. Es por eso que una de las reformas a la ley en las cuales queremos trabajar de manera inmediata es en la ley 88, en una reforma que permita a todas las familias acceder al tema de la regularización. ¿Qué significa que ustedes les van a dar un acceso a una vivienda digna? Es decir, ustedes van a promover una ley para que el ecuatoriano tenga qué y cómo. Efectivamente, en el proceso de la legalización, una vez que las personas acceden al suelo, o sea, es decir, que ya tienen su justo título, ellos pueden ahora sí acceder a los planes habitacionales, porque mientras las familias no tengan un suelo, no pueden acceder a bonos de vivienda para que ellos puedan construir sus casas, en el caso del Estado central. Otras familias, en cambio, al tener ya sus viviendas y al ser legalizados, ellos pueden acceder a muchos beneficios como es el servicio básico, ya que muchas de las familias aún viven sin energía eléctrica, aún no tienen un medidor, no tienen agua potable y no tienen saneamiento. Entonces, eso es el derecho a la ciudad, ese es el derecho al suelo que se les tiene que garantizar, ya que al menos Guayaquil, más del 30% de las familias viven en la informalidad. Evelyn, ¿cómo estás? Te saluda Priscila Jacome. Hola, Esta propuesta que lanzas es interesante porque es como tratar de legalizar algo que inicialmente no estaba permitido, ¿no? Y nosotros en Guayaquil vivimos un serio problema de que las personas se están adueñando de terrenos que no debería suceder, ¿no? Entonces, el legalizar estas tierras ¿no proveerá más invasiones? En el tema de legalizar, son a las familias que ya tienen años viviendo en el sitio. Hay muchísimas familias que al menos en la ley 88 te indican que ya deben de ser legalizadas y no se ha realizado ese proceso. Por ejemplo, Monte Sinaí, que es el caso muy puntual, eso ya está hasta revertido a favor del Estado y otra parte a favor municipal. Entonces, eso es lo que se debe de regularizar. A pesar que ellas ya deberían haber iniciado un proceso, no se ha ejecutado con efectividad, porque en la ley te indica que solamente sería hasta el año 2017, pero la realidad es que hay muchísimas más familias que viven en esa zona, a pesar que es un suelo del Estado. Hablo eso muy puntualmente en el tema de Monte Sinaí.
pero de ahí existen muchísimos otros asentamientos en Guayaquil, en el noroeste de Guayaquil, por ejemplo, Los Ángeles, La Carolina, Ciudad de Dios, que son asentamientos que ya tienen más de 10 años y que no tienen ese título, ese justo título que ya deberían tener para poder acceder a los servicios básicos. En eso es lo que nosotros nos queremos enfocar, porque en el momento que una familia no tiene su justo título, no puede obtener los servicios básicos que tanto ansían y por ende no tienen a veces ni siquiera una iluminación en sus sectores. ¿Por qué? Porque no ha accedido a ese beneficio por carecer de la titularidad del suelo. Pero si seguimos en ese mismo sentido, dentro de 10 años, quienes se hagan dueños de tierras del Estado, va a suceder la misma situación. Es que eso sucede cuando no hay acceso al suelo. El problema es que no ha habido acceso al suelo. Cuando el Estado no da esas garantías de suelo, viene de segunda mano el tema, como usted indica, del asentamiento irregular o de la invasión. Pero entonces esa va a ser la temática de siempre. No, por eso se quiere garantizar primero el acceso al suelo, a través de políticas que permitan la venta de un suelo urbanizado. Ahora tenemos una problemática que primero son asentamientos, como indico, asentamientos de muchos años. No estamos hablando de asentamientos recientes. Eso es por un lado, la regularización de esos asentamientos que tienen más de 10 años y que no solo ocurre en Guayaquil, sino que ocurre a nivel país, porque hay más de 700 asentamientos que no tienen titularidad y eso la misma LOTUS, la Ley Orgánica de Uso y Gestión de Suelo, los envía a regularizar y no han podido ser regularizados. Eso solo hablando de asentamientos de más de 10 años. Ahora, cuando se regulariza el suelo y hay un banco de suelos para la venta y las familias pueden acceder a esa venta de suelo, es diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya comienzas a legalizar o comienzas a dar un suelo urbanizado y pueden acceder. Cuando tú tienes el beneficio de acceder a un suelo urbanizado, baja la tasa de invasión que es lo que ha sucedido en los últimos años. El tema de acceso al suelo, por eso es algo que debemos de impulsar desde la Asamblea para tener normado cómo las familias pueden acceder de una manera legal al suelo y no verse estafados por temas de tráfico de tierras, que es una problemática a nivel país. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. Queremos agradecerle a la candidata a la Asamblea Nacional por Guayas en el Distrito 2 por Actuemos, Evelyn Montalbán. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes.